Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Gracias, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Te entronamos, Señor, en este lugar. Toma tu lugar, Señor, en este lugar. Señor, tu pueblo está listo para lo nuevo que tú estás trayendo, Señor. Señor, hay corazones listos. Sus corazones, Señor, están despertando, Espíritu de Dios. Que entre el Rey de Reyes en este lugar. Que entre el Rey de Reyes en este lugar. Hoy declaramos, Señor, cielos abiertos, pero no cielos abiertos en esta iglesia, sino, Señor, aquí en Suba, Señor, en esta parte, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, cielos abiertos en este lugar. Señor, que donde ha habido, Señor, espíritu de muerte, espíritu de pobreza, Señor, de adicciones, de familia rota, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, un avivamiento en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tu pueblo se está levantando, que se levantan, Padre, esas voces proféticas, que se levanta, Espíritu de Dios, ese remanente. Porque el Espíritu de Dios dice, no son con 30,000, sino con los 300. Con los 300, dice el Espíritu de Dios. Así que, Señor, levanta ese remanente, Señor, en este lugar. Levanta, Señor, a tu pueblo en este lugar. Declaramos tu gloria en este lugar, Señor, y con esa gloria aún declaramos, Señor, esas señales, esos milagros, esos prodigios, Espíritu de Dios. Porque tú no has venido, Espíritu de Dios, a que estemos sentados, Señor, cada domingo, pero tú has venido, Señor, con tu gloria, con tu poder, Señor, a sanar, a liberar al cautivo, Espíritu de Dios. Señor Jesús, presencia, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor Jesús. Tu gloria, Señor Jesús. Ahí donde está, levante su voz. Levante su voz, adore al Señor. Adórelo, porque solo Él es digno de la gloria. Solo Él es digno de la honra, de la alabanza, del poder. Hoy te entronamos en este lugar, Señor, y desentronamos, Espíritu de Dios. Hoy desentronamos toda religiosidad. Hoy desentronamos, Señor, todo espíritu que no pertenece, Señor, a ti. Señor, hoy menguamos para que tú seas exaltado en este lugar. Para que tú seas exaltado en este lugar. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Gracias, Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que declaramos, Señor, una atmósfera de libertad, Señor, en este lugar. Una atmósfera, Señor, aún repleta, Señor, para sanidades, señales y milagros y prodigios.
La pastora Mary, si puede por favor venir un momento. Siga ahí en la presencia de Dios. Cuando estaba yo ahí sentada, el Señor me decía: estoy levantando mujeres dentro de ti. Y el Señor decía: estoy levantando las Déboras, dice el Espíritu de Dios. Y el Señor te dice: hija, estás lista para esta nueva temporada. Estás lista para, oh gracias Espíritu de Dios, estás lista para pasar al frente, dice el Espíritu de Dios. Padre, yo declaro, Señor, esa unción de Débora sobre tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, porque ella va a levantar esas guerreras en este lugar. Y el Espíritu de Dios: hija, es hora de pasar al frente. Es hora de pasar al frente y tomar tu lugar, dice el Espíritu de Dios. El Señor te dice: estoy levantando fuego dentro de ti, estoy levantando un avivamiento, dice el Espíritu de Dios, porque te he llamado para cosas grandes, dice el Señor. Aún yo veo mujeres alrededor tuyo, veo mujeres alrededor tuyo levantándote las manos, y el Señor te dice: estoy levantando guerreras. Aún el Señor te dice: hija, porque aún tu testimonio, tú cargas un testimonio, dice el Espíritu de Dios, para romper las obras de las tinieblas. Y para este tiempo te he llamado, dice el Espíritu de Dios. Así que, Padre, hoy declaramos, Señor, que se levanta una guerrera dentro de ella en el nombre de Jesús. Que todo impedimento, Señor, toda mentalidad de limitación, hoy la rompemos en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos esa unción de Débora levantándose, Señor, en esta nueva temporada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos lo nuevo, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos el día de ayer? ¿Quiénes tuvieron sueños anoche? ¿Quiénes soñaron? Este lado, sí. El Espíritu de Dios. Y como les decía, el hecho de que el Señor nos trajo a este lugar, una de las cosas que el Señor me mostraba era despertar. Y ayer se me olvidó decirles el versículo con todo lo que tenía. Y el versículo que el Señor me daba está en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso era lo que el Señor está diciendo para este lugar. Despiértate tú que estabas durmiendo, levántate porque este es tu lugar. Cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, ¿qué tienes tú para tu pueblo el día de hoy? Y una de las cosas que el Señor me decía es activación de los dones. Activación de los dones. Y les digo por qué. Ayer de hecho se los dije. La unción de Dios no está ahí simplemente para sentarnos. La unción de Dios tiene que estar ahí para señales, milagros y prodigios. Si no hay la manifestación y el poder de Dios en un lugar, ese lugar es simplemente un lugar donde van personas, escuchan una palabra y se van con el mismo demonio que entraron. Y eso tiene que terminar, pueblo de Dios, porque tenemos que levantar una generación. Y yo creo que hay un ministerio el ministerio que necesita ser restaurado y enseñado es el ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es una herramienta poderosa, tanto para construir como para derribar. Y yo pongo el ejemplo es como un cuchillo. Tú le das ese cuchillo a una persona que no tiene buenas intenciones, y ¿qué hace con ese cuchillo? Mata y hiere. Pero tú le das ese mismo cuchillo a otra persona, a un cirujano, ¿y qué hace? Sana.
Entonces lo profético es eso mismo, en las manos de la persona equivocada destruye. Y por eso fue que el Señor decía: yo no estoy trayendo lo profético a Colombia, estoy restaurando lo profético, porque han habido personas que el Señor les ha entregado lo profético, y ¿qué han hecho? Lo han destruido. Con ese mismo cuchillo han traído control y manipulación a la iglesia. Y ahora tenemos a un pueblo herido por lo profético, que no quieren saber nada de lo profético. Y cada vez que escuchan de profetas, de la profecía, de lo que el Señor está haciendo, salen corriendo porque están heridos. Y el Señor decía: estoy trayendo restauración a lo profético en Colombia. Y quiero contarles un poquito. Ayer les conté mi testimonio, les expliqué sobre el mundo espiritual, sobre la sangre, sobre el sacrificio, que son lo básico de ser cristiano que tenemos que entender, y ya hay algunos que no entienden. Y hoy quiero explicarles de dónde vengo, a qué ministerio pertenezco y cuál es nuestra misión, porque esa misión es para la que el Señor nos ha traído aquí a Colombia. Como saben, yo llegué a Colombia hace un año del Reino Unido, y en el Reino Unido el Señor me levantó en lo profético. Pertenezco a un ministerio que se llama Rick Nation, que empezó en el Reino Unido y se extendió. Ahora tenemos Rick USA en Estados Unidos, Rick África, Europa, Asia, y yo soy aquí como la que mandaron a Latinoamérica. Y Rick, R-I-G, significa restaurando la generación de Isaacar. Isaacar era esa tribu, era una de las 12 tribus. Primera de Crónicas 12:32 dice que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces Rick Latam, nosotros somos como esa ala de Rick Nation que el Señor mandó aquí a Latinoamérica, y nuestra misión es restaurar esa tribu profética. Nuestra misión es levantar esas voces proféticas, sacar a esos profetas de las cuevas, asegurarnos de que creamos una comunidad profética, porque hay muchas personas que dicen: yo tengo sueños, yo veo cosas, yo siento, pero nadie me entiende. ¿Y qué hacen esas personas? Se esconden, porque nadie los entiende, y son locos y son raros. Pero para eso el Señor nos ha traído aquí, para restaurar. Porque el Señor no solamente quiere hacer esto aquí, ya lo está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Eso está súper activado en África. ¿Y qué pasa con Colombia? ¿Y qué pasa con Latinoamérica? Entonces el Señor quiere que la iglesia de Cristo vuelva a su estado original, operando en lo profético, operando en señales, milagros, prodigios, sanidades, en la manifestación del poder de Dios. Y en Primera de Reyes 19:18 dice: sin embargo, yo preservaré a 7,000 que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Entonces el Señor quiere levantar esos 7,000 en cada nación de Latinoamérica. Y aquí vemos en Primera de Reyes que el profeta Elías, él estaba desesperado, él huyó corriendo porque Jezabel quería matarlo. Él era un profeta, hasta el punto que él llegó y dijo: Señor, mátame, yo ya no puedo más. Dice: porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: levántate y come. Y dice: porque he guardado 7,000 que no se han arrodillado a Baal. Y esto es lo que el Señor está diciendo, Colombia: he guardado 7,000 que no se han arrodillado a Baal. Y mi pregunta para ti el día de hoy: ¿eres tú parte de esos 7,000? ¿Eres tú parte de esos 7,000?
Tú no tienes que ser profeta para ser parte de esa tribu. Y ahora les voy a explicar qué es lo profético. Porque muchos piensan lo profético que es profecía. Pero lo profético no es solo profecía. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece hermoso. Para mí lo profético es como el océano. En el océano tú ves el principio, pero no ves el fin. Y cuando te metes en el océano y empiezas a nadar y a bucear y a ir más profundo, empiezas a ver peces de diferentes colores, diferentes plantas. Lo hermoso del océano, lo profético es igual. Tú ves el principio, pero no ves el final. Y la profecía es solamente uno de esos pececitos. Y a medida que tú te metes más profundo en el espíritu y empiezas a navegar y a navegar en el espíritu, te vas a encontrar que es mucho más que eso. Entonces lo profético no es solo profecía, es una parte. Lo profético es revelación, es una forma de revelación. Significa que Dios te da a ti palabras o ideas para que tú desates eso en la tierra. ¿Y quién es el que nos revela? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene el ADN que cuando recibimos al Espíritu Santo nos volvemos proféticos, porque Él es el que nos revela. Entonces lo profético no es solamente para estos, todos. Si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, cada uno de nosotros tenemos acceso a esa revelación del cielo. Calificas para ser profético, para escuchar la voz de Dios. Y hoy en día lo que pasa es que tenemos la iglesia de Cristo sin revelación. La palabra pone: me han adorado de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y tenemos una iglesia sin revelación. Y una iglesia sin revelación es como tú ir a un colegio y no tener libros. Es como tú ir a un hospital y no tener medicina. ¿Dónde está la revelación? Y saben, el propósito por el que tú y yo nacemos de nuevo cuando aceptamos a Cristo es para la reconciliación con el Padre. Y creemos que cuando aceptamos a Cristo es para sanar enfermos, echar fuera demonios, todo esto. Pero yo les digo algo: ese es el producto final de la reconciliación con el Padre. Entonces, si tú estás reconciliado con el Padre, tienes el Espíritu Santo, tienes el ADN profético como producto final, ahí es que se manifiesta las señales, los milagros, prodigios, sanidades. Escuchas la voz de Dios, tienes revelación. Entonces lo que quiero desconectarlos es de cualquier religiosidad que el enemigo haya querido venir a plantar en sus mentes, y plantar la verdad que es básica, y es: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Ese ha sido el primer mandato. Hemos sido creados para escuchar la voz de Dios. Entonces para eso el Padre ha venido, para reconciliarnos, para restaurar. Esto es básico. Esto tendríamos que saberlo, ¿verdad? Para eso murió Jesús, para restaurar lo que estaba perdido, lo que perdieron Adán y Eva, esa comunión. Y al él morir y darnos su sangre y aceptar nosotros el Espíritu Santo, ahora tenemos acceso a la voz del Padre y a esa comunión a través del Espíritu Santo. Y algo que yo quiero que entiendan es que como hemos sido llamados a escuchar la voz de Dios, Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. No dice mis profetas oyen mi voz, no dicen mis pastores oyen mi voz, dice mis ovejas oyen mi voz. Y sabemos que Jesús es el buen pastor, que somos nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros podemos acceder a la voz de Dios. No tenemos que estar esperando a que venga un profeta. No tenemos que estar esperando como los católicos a ver el padre, el sacerdote, a ver qué les habla. No, porque aquí lo pone: mis ovejas oyen mi voz. Cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre.
Y yo les digo algo, cuando un profeta viene a sus vidas a profetizarles, tiene que ser confirmación de algo que ustedes ya han escuchado a través del Espíritu Santo. Por eso es que es bueno también pesar los espíritus. Entonces, cuando reciban una profecía, no acepten todo lo que se les dice, pésenlo. Y porque ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo, es confirmación de lo que ya el Señor les está revelando. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Mis ovejas oyen mi voz. Y hay diferentes formas y vehículos que el Señor usa para hablarnos, y una de ellas, como ponen Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero hay muchas otras formas, y una de ellas son sueños y visiones. Para los que piensan que los sueños y visiones ya no son para esta temporada, no es cierto. Joel 2:28, y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No pone sobre toda carne cristiana, o no pone sobre todo profeta, pone sobre toda carne, cristiano o no cristiano. Se ha derramado esos sueños y esas visiones. Entonces así es como Dios habla también. Escuchamos su voz, discernimos su voz, pero también vamos a tener sueños raros, algunos. Vamos a tener esas visiones. Y en general lo profético es cuando Dios te usa a ti, a tu mente y a tu imaginación para revelarte algo. Y puede ser a través de la voz de Dios, de sueños, de visiones, de una profecía, de encuentros angelicales, del ayuno, de la intercesión, de la adoración. Todo eso son vehículos que el Señor usa para revelar a su pueblo. Y cuando nosotros somos entendidos en esos tiempos y en esas temporadas, cuando somos esa tribu de Isaacar, tú no vas a vivir como vive el mundo. Tú vas a vivir en el tiempo de Dios y con lo que está diciendo el cielo. Y vas a saber cuando van a venir cosas, porque el Espíritu de Dios te lo va a revelar y tú vas a poder planear con tiempo. Yo les cuento, el hecho de que yo estoy aquí es precisamente por una revelación. Me crié en Europa, yo a Colombia, literalmente, este era el último lugar que yo pensé, me voy a venir aquí. No, nunca. Dije, Colombia, muy bonito y todo, pero chao, ahí. Y fue a través de una revelación, mientras yo estaba orando, el Señor me dio una visión. Y en la visión me vi caminando por las calles de Colombia. Y yo caminaba por las calles y yo miraba. Y de repente el Señor me dice, Colombia. Y salgo yo de ese trance y ahí mismo yo dije, no, llamé a mi padre espiritual y yo tuve una visión con Colombia, no sé qué significa. Y él me dice, es que te quería hablar sobre Rick Colombia. Y yo le dije, pero yo no estoy lista, yo no me quiero ir. O sea, yo tengo aquí a mi esposo, mis hijos, no quiero ir a Colombia. Tengo aquí toda mi vida, todo, no quiero. Y empecé un proceso en el que intenté callar la voz de Dios, aunque en mi espíritu yo sabía, pero por temor callé esa voz por meses. Y el Señor me empezaba a dar sueños con Colombia. Nunca había soñado tanto. Sueños con Colombia, con zapatos, que metía zapatos a una maleta que me movía. Y yo, Dios mío, el Espíritu de Dios. Ahora había un problema. Mi esposo, que como les conté ayer, mi esposo ya escucha la voz de Dios, ya es sensible, pero en esa temporada, o sea, el año pasado, no estaba tan fuerte como está ahora. Y entonces en marzo del año pasado yo me senté y yo lloré y yo dije, Señor, siento fuego, siento que estoy callando tu palabra, así como el profeta Jeremías, callé y sentí fuego en mis huesos. Y empecé a llorar y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, háblame ya. Y abro la Biblia y me empezó a dar una profecía para Colombia. Y empezó a decir, Colombia, volverán a ti los que se fueron. Y yo dije, esa soy yo, Dios mío. Decía, y reconstruiré de las ruinas a Colombia. Y me empezó a dar una profecía. Y yo empecé a llorar. Ya tenía la convicción. Yo dije, ok. Al día siguiente le dije a mi esposo, mira, porque aunque mi esposo durante todos estos años, él no era cristiano, pero yo siempre le hablé a él como si él fuera, siempre. Decía, tuve este sueño, el Señor me dice, y él me miraba y le dije, mira,
Dios me habló y me mostró esto y me dijo que nos vamos a mudar para Colombia. Él me mira y me dice, no, claro, él es inglés, a un país tercermundista, pero que tenemos aquí los niños y es un país pobre, que no sé qué. Y yo me puse a llorar y yo me fui al cuarto y yo dije, Señor, claro, yo contenta, yo dije, si mi esposo no quiere, yo no me voy a ir en división, gloria a Dios, aquí me quedo. Pero le dije, Señor, si es tu voluntad, le vas a tener que hablar a él, porque yo ahí yo ya no me meto, es tu trabajo, yo me voy, pero si él no se va, yo me quedo aquí. Y pasó que al día siguiente me levanto y lo primero que mi esposo me dice fue, vámonos. Y yo lo miro y yo le digo, ¿qué pasó? No me dijo nada, me dijo, vámonos. Y ahí empezamos en 3 meses a planear todo para mudarnos para Colombia. Ahora, Señor, ¿a dónde quieres que nos vayamos? ¿A qué lugar? Solo sin conocer aquí pues solamente a la familia, pero sin saber nada de estructura. Solamente el Señor dio una orden, vete, ya está. Y empezamos a buscar, a regalar todas las cosas. Nos venimos literalmente con 8 maletas, metimos toda la vida ahí. Incluso tuvimos que regalar ropa, todo por seguir el sueño de Dios para Colombia. Y fue un proceso, porque en ese proceso, cuando uno se muda para una ciudad o algo, se requieren finanzas. Ahora, para mudarse a otro país se requerían finanzas. Y llegó hasta tal punto que unos días antes no teníamos para amueblar la casa, llegábamos sin nada. Y yo dije, Señor, necesitamos esto y esto y esto, por favor, haz tu voluntad. Literal, unos 4 días antes de mudarnos, alguien nos donó literalmente lo que necesitábamos para amueblar. Y compramos una cama, el comedor, el sofá, y empezamos a ver cómo el Señor se empezó a mover. ¿Y eso por qué fue? Por una revelación. Porque cuando el Señor revela, tú como eres de la tribu de Isaacar, que entiende tiempos y temporadas, yo entendí, se están cambiando los tiempos para mi familia, algo está pasando en el mundo espiritual y yo quiero ser parte de eso. ¿Se imaginan donde no hubiera obedecido esa revelación y me hubiera quedado? Hubiera perdido la temporada de Dios y lo que Él tenía para mi familia. Y aquí no saben qué, durante la comisión que nos hicieron allí, eso fue en abril, un mes más tarde, mi esposo subió conmigo, nos ungieron, nos bendijeron pues para mandarnos, porque cuando el Señor lo manda, tiene que haber también por parte de los padres de la casa una unción para uno poder ir. Y nos metimos con Dr. Sharon, ella es una profeta tremenda, y nos metimos a la zona VIP y mi esposo empezó a hablar con ella. Y ella le pregunta, si tú no eres cristiano, ¿cómo fue que tú decidiste dar este paso tan grande? Y yo estaba ahí escuchando y él dice, es que yo me acosté esa noche y yo dije, Señor, si tú existes, háblame. Y él dice que él escuchó la voz de Dios que le dijo, apóyala. Y es como la segunda vez que él escucha la voz audible de Dios, y en una de ellas le dijo, escucha mi voz. Entonces ese fue el encuentro que él tuvo. Entonces cuando tú cargas lo profético, lo desatas en tu casa, y así tengas personas ahí que no creen, por el poder de Dios van a creer. ¿Por qué? Porque la revelación, lo profético, sueños y visiones va a ser desatado en ese lugar. Yo nunca me limité a decir, no, es que mi esposo no cree. No, yo dije, Señor, yo cargo el cielo dentro de mí, mi casa es tierra santa. Y todo el que entre a este lugar van a tener sueños y visiones, y mi esposo es uno de ellos. Incluso hasta ahora ya habla, él ya dice, ten fe, confía en Dios, ora por mí, me pone manos, para que vean también el poder. Una decisión, como les decía ayer, tu sí va a cambiar tus generaciones, tu obediencia va a cambiar tu hogar. Y eso yo lo he podido ver en mi vida, en mi familia. Entonces eso es lo profético, revelación. Esa es la tribu de Isaacar, que nos movemos en esas temporadas. Que el Señor de repente venga aquí y les diga, es tiempo aquí de unidad entre el área para desatar lo que tengo para esta zona. Eso es profético, porque se están moviendo no en el tiempo de lo que dicen, pero en el tiempo de Dios. Lo mismo, viene escasez,
Viene pobreza, pero nosotros nos movemos con el cielo. Servimos al dueño del oro y de la plata, porque vamos a temer. Amén. Entonces lo profético es importante porque comunicamos el corazón de Dios no solamente a las personas, pero a las naciones. Lo profético no ha sido solamente para 4 paredes, ha sido para transformar las naciones. Ese es nuestro mandato como personas proféticas: entrenar a los que entran por esa puerta, prepararlos, liberarlos. ¿Para qué? Para que salgan a ocupar. Porque no todos han sido llamados al ministerio. Hay algunos que han sido llamados al gobierno, hay algunos que han sido llamados a la media, a las finanzas. Entonces en tu área tú estás desatando lo profético en ese lugar. Entonces necesitamos que lo profético sea restaurado en nuestras iglesias y entrenar a un pueblo a escuchar la voz de Dios, no a depender de mí, sino a entrenarlo para que ellos también puedan discernir la voz de Dios y puedan desatar eso en sus hogares y en sus naciones. Y el enemigo está buscando personas que viven en pecado para poder avanzar su reino aquí en la tierra. Así es como las tinieblas funcionan. Y así es como el enemigo toma las naciones, a través del pecado. Busca personas en pecado porque necesita cuerpo, y a través de esas personas en pecado empieza a avanzar su reino y a tomar por posesión las naciones y a desatar brujería ahí en los gobiernos. Y de mientras, ¿qué hace la iglesia cada domingo? Aplaudir. Entonces el Espíritu Santo está buscando también personas que vivan en santidad. ¿Para qué? Para impactar las naciones también, para avanzar su reino. De la misma forma que las tinieblas necesita, lo mismo Dios está buscando en esta nueva temporada: voces proféticas, personas que no se van a arrodillar a Baal, pero van a decir: Señor, aunque estén muriendo esto, aunque esté pasando esto a mi alrededor, aunque se estén levantando en contra de mí, pero no voy a arrodillarme a Baal. Voy a hacer la diferencia donde el Señor me ha puesto. Y necesitamos volver a la esencia. Necesitamos volver a esa intimidad con el Espíritu Santo y revelación. Y necesitamos enseñarle al pueblo de Dios que todos podemos profetizar. Y yo me acuerdo cuando yo empecé, porque yo estuve en una iglesia como por 9 años. Ahí me levanté, el Señor me levantó, pero me empezó a despertar como en lo de lo profético. Y cuando me empecé a mover en lo de lo profético, cada vez que yo me subía a un taxi, tenía que profetizar. Era una sensación aquí en mi pecho, un fuego. Y me acuerdo una vez me subí y el Espíritu Santo ya empezó: abre tu boca. Y yo: ay, Señor, otra vez tengo susto, Señor, y que si no pasa. Y sentí como un fuego, porque esa es una de las formas que uno sabe cuando el Señor está hablando para uno desatar algo, es a través de ese fuego. Y me dijo: háblale. Entonces le empecé a preguntar: perdona, ¿tienes una hija? Me dice: sí. Y le digo: es que veo una niña como de 5 añitos. Y él me mira, o sea, para el carro, me mira, y yo le digo: el Señor te dice, hijo, voy a traer restauración a tu hogar. Y él empezó: wow, ¿qué? ¿Cómo? Y empezó ese hombre así. Y yo le dije: el Señor te dice, tranquilo, porque vas a poder criar a tu hija. El Señor te dice, descansa. Y cuando yo terminé, ese hombre estaba gritando, no sabía ni dónde meterse. Y me dice: es que yo soy cristiano y estaba en ayuno porque mi esposa quiere divorciarse de mí y llevarse a mi hija. Y me dice: pero a través de lo que tú me dijiste, me trajo confirmación de que me quede firme ahí. El pueblo de Dios necesita levantarse en todo eso, porque hay un mundo afuera que está necesitado. Me acuerdo también una vez cuando estaba, a mí me gusta evangelizar en las calles, pero cuando empecé, mi púlpito eran las calles, literal. Me la pasaba en las calles profetizando, dándole de comida a los homeless, a los
sin calle. Y yo me acuerdo una vez, yo no sabía ni qué era profetizar, no tenía ni idea. Y una vez viene un chico y yo le digo, perdona, es que estoy sintiendo algo, ¿será que puedo orar por ti? Me dice, sí. Y le dije, es que veo a tu hija que está en el hospital y el Señor la está sanando en este momento. Me dijo, pero tú eres bruja. Y yo, mira, claro, para mí, como yo venía de este lado, para mí eso me impactó. Y yo dije, Señor, ¿será que estoy haciendo brujería? Otra vez, Señor, o sea, perdóname, Señor, yo no sé por qué veo estas cosas, porque yo no tenía nadie que me explicara. Eso es normal, el Señor te ha llamado. Y muchas veces me pasó así, yo en la calle profetizándole a las personas. Y eso es lo que necesitamos, lo que el pueblo de Dios necesita. Miren lo que pone Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces la prueba de que Jesús está en ti es que puedes profetizar, de que puedes escuchar la voz de Dios. El espíritu de profecía vive en ti, lo que significa que puedes discernir la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios no se escucha, se discierne. Hay muchas personas que sí, que la escuchan audible, pero la voz de Dios se aprende a discernir con entrenamiento, con tiempo y con intimidad. Es lo mismo que cuando tú te casas. Al principio tú no sabes quién está caminando abajo en la casa, pero yo con el tiempo y los años, cuando mi esposo llegaba a la casa y caminaba, aunque no lo veía, yo sabía, ese es mi esposo, llegó. Porque por los años, por la intimidad. Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. Cuando tú pasas tiempo en intimidad con Él y aprendes a saber, incluso cuando Él entra a un sitio, tú dices, Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Así es lo mismo. Entonces tenemos 5 sentidos en el Espíritu. Les cuento algo. Todo lo que pasa en el mundo natural es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Todo lo que se desata en la tierra es porque ha pasado primero en el Espíritu. Por eso es que los intercesores y los atalayas ven primero en el Espíritu que va a pasar para frenarlo aquí en la tierra. Entonces lo mismo, tenemos esos 5 sentidos espirituales. Y en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica ejercitan sus sentidos y tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Lo que significa que nosotros tenemos sentidos espirituales, el olfato, el gusto, el tacto, todo eso espiritual que tenemos que entrenar, pero eso es para los maduros. Que tenemos que entrenar para aprender a discernir la voz de Dios y la voz del enemigo, los planes de Dios y los planes del enemigo. Entonces esto es para todos. Esto no es solamente para unos cuantos. Y me preguntan, entonces, ¿cómo yo sé cuándo es la voz de Dios? Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La voz de Dios produce fuego en ti. Jeremías dijo, callé y tu palabra fue como fuego dentro de mí. Entonces esa es una de las formas como el Señor habla, a través de ese fuego. Cuando empiecen a sentir ese fuego para orar por otra persona, por sanidad, desaten eso. Y otra de las formas es, dice que como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios también, repetitiva como ese martillo. Te va a mostrar y te va a seguir mostrando hasta que escuches. Te va a seguir mostrando en sueños, te va a seguir mostrando en visiones para que pongas cuidado. Así es como tú aprendes a discernir la voz de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y algo que tenemos que entender también, perdón, es que se me quedó sin internet y ya no puedo ya acceder a las notas. Otra de las formas de lo que el pueblo de Dios tiene que entender de lo profético es que hay 3 cosas. Uno de ellos es el espíritu de profecía, el don de profecía y la oficina del profeta.
todos podemos operar en la profecía bajo el espíritu de profecía. Samuel 1:19, primera de Samuel 19:4. Dice, él también se despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado. Por esto se suele decir, también está Saúl entre los profetas. Samuel fue confundido con un profeta porque entró en la compañía de los profetas. ¿Saben cómo se activa la atmósfera profética? A través de la adoración.